Donald Trump la ha liado. ¿Y cómo la ha liado? Pues poniendo impuestos a todo el mundo. Esto ha provocado uno de los mayores sell-off que hemos vivido en los últimos 5 años. ¿Qué es un sell-off? Un sell-off es una venta masiva de posiciones, una huida de la renta variable. Esto se ha producido básicamente porque el mercado no había descontado o no había anticipado del todo lo que podía suceder. Y es que Donald Trump amenazó toda la campaña preelectoral con que haría esto y finalmente ha cumplido su promesa. Y vaya que se la ha cumplido. Y es que cuando Donald Trump golpea, golpea 2 veces. Y Estados Unidos, tradicionalmente, siempre que ha ido a una guerra, pues ha ido con todas las armas, ¿no? ¿Y por qué digo que ha ido con todas las armas? La tasa impositiva o los aranceles que ha puesto Donald Trump al resto del mundo son en promedio de un 30%. Aquellos que son sus inmediatos competidores, como puedan ser China o Europa, son los principales damnificados, ¿no? En China ha puesto un 35% de impuestos a la importación, en Europa pone un 20% que añadidos a los aranceles que antes tenía ya, suman más de un 30% de aranceles a todos los productos que Estados Unidos decida comprar. Muchos piensan que esto es una locura. Realmente, desde el punto de vista liberal, nadie puede debatir que esto efectivamente es un ataque a la propiedad privada, es un ataque al comercio y no es una solución eficiente ni mucho menos. Pero ahora bien, vamos a intentar quitarle la primera capa a la cebolla e intentar profundizar, ¿no? Porque realmente he visto muchos analistas que han dicho que esto era una locura, que efectivamente tirar los tipos de interés de esta manera no iba dentro de la estrategia de Donald Trump, pero yo soy un poco contraria en esto también y creo que, aunque a largo plazo esto es muy perjudicial, en el corto plazo creo que Donald Trump ha acertado y ha hecho una obra maestra. Ojo, no digo ni defiendo lo que está haciendo Donald Trump, pero lo que ha hecho Donald Trump es una obra maestra y Scott Bessent, que es el secretario general del Tesoro, desde el punto de vista de la financiación. ¿Y por qué digo esto? Bien, hace tan solo unas semanas el Tesoro de Estados Unidos podía financiarse al 5%. La curva de tipos de interés, medida por los bonos en los distintos vencimientos, desde el 1 mes hasta el 10 años, estaba empinada ligeramente desde el 4%, desde el 4,20% aproximadamente hasta el 5%. Es decir, en promedio, Estados Unidos se podía financiar entre un 4,5% y un 5% la deuda que ahora le vence. ¿Y qué le vence ahora a Estados Unidos? Bien, a Estados Unidos le vencen el 25% de toda la deuda que tienen los americanos, que no es ni más ni menos que 36 trillones de dólares. El 25% de 36 trillones son 9 trillones de dólares que le toca vencer a Estados Unidos. Esa deuda le toca refinanciarla justo ahora hasta junio, en el primer semestre del 2025. Es decir, Estados Unidos tiene que pedir prestado en primario al mercado 9 trillones de dólares. 9 trillones de dólares con un problema muy grave que tiene Estados Unidos de déficit, porque Estados Unidos, señores, ha dicho Donald Trump en su programa que iba a rebajar todos los impuestos, impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos al trabajo, por valor de 10 trillones de dólares en esta legislatura y en la próxima legislatura. Pero la realidad es que, ¿cómo va a financiar esto? Si ha dicho que defensa no lo va a tocar o que lo iba a tocar ligeramente, si ha dicho que el gasto en sanidad no lo va a tocar y el gasto en pensiones no lo va a tocar, que son las 3 partidas fundamentales, con el gasto de los intereses de la deuda. Señores, solamente le queda presionar los intereses de la deuda. Es que Scott Bessent, que es una persona inteligente y un hombre de mercados, sabe perfectamente que lanzando este mensaje de amenazas y de aranceles al resto del mundo va a tirar las TIR de los bonos. ¿Y qué ha pasado cuando Donald Trump saca 2 tablas que parecían las tablas de Moisés y empieza a decir que va a meter aranceles a todo el mundo? ¿Qué ha pasado con los mercados? Pues que se ha producido un gran sell-off, una gran venta en la renta variable. Y todo ese dinero no se ha volatilizado ni se ha perdido. Ese dinero se ha ido de la renta variable a la renta fija. Señores, el instrumento que más se ha comprado en los últimos 2 días han sido bonos americanos. Sí, bonos americanos. Cuando se compra o aumenta la demanda del bono, como su riesgo disminuye porque la demanda está aumentando, estás dispuesto a pagar más por algo que tiene menos riesgo, las TIR de los bonos, consecuentemente, han caído. Y han caído un 1%. Una de las mayores caídas que han tenido los bonos en los últimos 5 años. ¿Y esto qué significa? Significa que si tienes que refinanciar 9 trillones de dólares al 5%, vamos a poner en promedio un poco menos, aunque luego los números no sean exactamente esos, pero para que os hagáis una idea, 9 por 5 son 450.000 millones de dólares de intereses anuales. Bien, ahora cojo
acojono al mercado y rebajo las TIR de los bonos por debajo del 4%. Por debajo del 4% cuando el mercado está temeroso de que haya inflación. Es que es una jugada impresionante. Es decir, ¿cómo puede ser que la partida ya no la esté ganando los que tienden a la inflación, sino los que tienden a la recesión? Pues porque Donald Trump ha entrado en juego y Scott Bessent inteligentemente han decidido que esto sea así. Al 4%, esta cantidad de deuda, estamos hablando de 9 por 4, 36, son 360.000 millones de dólares. Señores, 100.000 millones de ahorro de déficit en 2 días. 100.000 millones de ahorro de déficit, que puesto en contexto, para que se haga una idea, es prácticamente el 10% del todo el Producto Interior Bruto de España, en un par de días. Estamos hablando de eso. Y algunos dicen, y algunos analistas, y muy buenos y muy reconocidos, dicen, ¿pero a qué coste? Al coste de la recesión, al coste de que las ventas de las empresas caigan en el Standard & Poor's 500 y vayamos a la recesión. Primero, punto número, no sabemos cuál es el siguiente paso de Donald Trump. No sabemos si él se va a sentar a negociar ahora con el resto de países y los aranceles van a quedar en nada. Es una especulación. Pero por el lado contrario, tampoco sabemos si eso va a no suceder. Es decir, tenemos que asignar de una manera honesta la probabilidad de que eso suceda o de que no suceda. Honestamente, yo pienso que Donald Trump no se va a pegar un tiro en el pie y que realmente intentará llegar a acuerdos con los distintos países para que la economía no entre en un grado de ralentización muy fuerte. Pero los índices sabiamente ya han empezado a recoger esto y el Standard & Poor's 500 se ha pegado una de las mayores leches de los últimos años. De hecho, el Nasdaq ha caído, está ya en zona de, no de corrección, sino en zona de mercado bajista. Ha caído más de un 20% desde máximos. Pero alguien me dice, no, es que, claro, las empresas van a dejar de generar riqueza. Señores, estamos hablando de unos índices que estaban cotizando en máximos históricos, en unos múltiplos exageradamente dilatadas y en picos del ciclo económico. Es decir, en el fondo no se está perdiendo dinero, sino que lo que estás haciendo es que los procesos productivos sean eficientes porque estás detrayendo recursos de la sociedad, recursos que estabas detrayendo de la sociedad y que los estabas poniendo en empresas que ya de por sí estaban caras. Eso, desde el punto de vista de la valoración, es ineficiente. Por tanto, si estás ajustando o el Standard & Poor's 500 y los índices y el Nasdaq más tarde más temprano tienen que ajustar en precio porque tienen una sobrevaloración históricamente exagerada, como he explicado en otros vídeos, si tú aceleras que ese ajuste se produzca, en el fondo estás haciendo un bien a la sociedad, con lo cual de alguna manera yo creo que ese punto de vista sería también debatible. En cualquier caso, lo que sí que sabemos, y eso es un hecho perfectamente contrastable, es que los bonos americanos ahora están cotizando por debajo del 4%, con expectativas de inflación que podrían estar crecientes y con un mercado que todavía piensa que puede haber inflación, entre ellos yo. Yo estoy más del lado de los dos, entre inflación y recesión, es decir, un escenario más de estanflación. Pero es obvio que la jugada de Donald Trump en el corto plazo le está saliendo bien. No sabemos si a un coste muy alto o muy elevado, pero si lo que quería era rebajar los tipos de interés o darle puerta a la Reserva Federal a que lo rebaje, desde luego este era el camino. Veremos si luego a largo plazo esto es eficiente o no. Obviamente no es eficiente poner aranceles, pero vamos a ver cuál es la siguiente jugada. Vamos a darle el beneficio de la duda a Estados Unidos. Dicho esto, el cálculo que Donald Trump ha utilizado, y esto es un punto más a favor de mi tesis, el cálculo que Donald Trump ha utilizado para demostrar que el resto de países están poniendo aranceles contra Estados Unidos, es una de las mayores chapuzas que yo he visto en los últimos años, en tanto en cuanto lo que dice es que vamos a poner la mitad de aranceles que el resto del mundo nos está poniendo a nosotros y te lanza un cálculo que es una chapuza porque relaciona un ratio que te dice que el déficit comercial en función de las importaciones es el arancel que nos está poniendo el resto del mundo. Esto es una chapuza. Pero fíjate si es una chapuza que la Casa Blanca de alguna manera lo ha dicho, lo ha intentado hacer rápido para justificar un ataque. Me da igual si llevo razón o no. Lo que yo quiero es atacar y que la mitad de la población, el 80% de la población, se crea la mentira. Pero lo que yo quiero es atacar, porque estamos en guerra. Estamos en guerra y esto es una guerra comercial. ¿Y qué quiero hacer? Quiero, primero, financiarme más barato. Segundo, intentar corregir la inflación porque genero de paso con las caídas de la bolsa una sensación real de riqueza negativa. Y tercero, rebajar los tipos de interés para poder financiarme más barato. Es decir, a corto plazo yo estoy ganando. Es decir, estoy claramente ganando porque además la presión de los aranceles se la estoy trasladando al resto del mundo. Señores, esto no es una
guerra macroeconómica. Esto es una guerra microeconómica. Fíjense en una cosa. ¿Qué se creen que van a hacer las empresas ahora que están produciendo fuera de Estados Unidos? Porque los empresarios, señores, no son patriotas, ni son ideólogos políticos, ni nada parecido. Los empresarios son asignadores eficientes del capital. ¿Qué se creen que van a hacer? Recalcular sus guidance, recalcular sus costes, recalcular sus beneficios, ver cuál es el impacto que estas medidas puedan tener en la cuenta de resultados y en función de eso tomar decisiones de arbitraje. ¿Qué se piensan? ¿Que no van a coger muchos chinos, muchas empresas chinas y muchas empresas europeas y van a querer producir en Estados Unidos porque con ellos se ahorran un 35% de costes? Pues claro que lo van a querer hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la patata caliente ahora? Pues la tienen los empresarios que van a presionar probablemente al político de turno, al político europeo, al político chino, para que se sienten a negociar con Trump y cedan. Es que fíjense la jugada de Donald Trump. Es que yo no soy un gran defensor de Donald Trump, ni mucho menos. Me parece un socialdemócrata de libro. Y no quiero que existan estados ni nada. Me parece que el estado es el principal enemigo del empresario y del libre comercio. Pero oiga, estamos aquí para contar las cosas tal y como las vemos. Y la gran tesis de inversión del mercado es que Donald Trump es muy malo, es que se está cargando en la economía mundial, es que no sé qué, y no, creo que no se está viendo cuál es la jugada, la estrategia de él. Dicho esto, hay sectores que han caído mucho ahora, sobre todo el sector energético, lógico, todo el sector, el petróleo, todo aquello que esté relacionado con el crecimiento, pues ahora se ve fuertemente penalizado, y otros han subido, como pueden ser los sectores defensivos, el sector de salud, materiales básicos, bueno, todos los sectores defensivos que en general suelen tender a hacerlo bien en las recesiones. ¿Y qué ha pasado con el oro? Bueno, pues el oro ha aguantado más o menos bien, pero al final ha acabado cediendo. Muchos se preguntarán, pero si el oro es un activo refugio, ¿por qué ha cedido en una situación así? Bueno, ha cedido por una sencilla razón, porque muchas posiciones largas, muchas posiciones compradas y apalancadas han visto cómo han perdido muchísimo dinero en muy poco tiempo, lo cual produce un efecto de retiradas o pérdidas de garantías. Esas posiciones las tienes que renovar, volver a recapitalizar para si quieres seguir dentro de la posición. Es decir, si quieres seguir largo de mercado, tienes que vender aquellas posiciones que van ganando para poder obtener más liquidez y seguir largo de mercado, porque si no el mercado te va a expulsar. Es lo que se denomina el efecto llamada al margen o margin call, de la cual hay una película muy famosa que se llama Margin Call, que va precisamente del gran apalancamiento que tenían los bancos y que estos, en el momento en el cual se produjo el gran default de Lehman Brothers y la crisis de crédito, todas las llamadas al margen tuvieron que ceder y por tanto se produjo el gran default, ¿no? Así que, bueno, estamos en una situación en la cual yo creo, sinceramente, que es una oportunidad de compra, que tenemos que mantener la calma. Y debo decirles que estoy gratamente sorprendido por algo que he visto que no había conseguido anticipar, y es la gran subida, o al menos cómo ha aguantado Bitcoin, que ha sido uno de los pocos instrumentos que ha aguantado alcista cuando todo el mercado caía. Me da a mí fundamento para pensar que ni mucho menos estamos ante una crisis de liquidez ni una crisis de crédito y que próximamente veremos suelos de mercado. Por tanto, yo aquí veo claramente dos escenarios. Son dos escenarios fáciles de dilucidar. Uno, que Donald Trump se sienta a negociar con el resto de países, con China, con Europa, etcétera, etcétera, y diga que sepáis que voy en serio, quiero conseguir esto, esto y esto, y lleguen a acuerdos. Y otro es que los aranceles continúen. Al escenario número 1 le daría un 65%, al escenario número 2, que los aranceles continúen, le daría un 25%, y luego estaría el escenario número 3, el 10%, que no tengo ni idea si esto pudiera derivar en cosas que yo no entiendo. Entonces, en el escenario número 1, pues lo que creo es que se produciría un gran rebote en el momento en el que el mercado empiece a percibir que Donald Trump se sienta con el resto de presidentes, y esto sería una gran noticia para los mercados y, por supuesto, una gran oportunidad de comprar ahora buy the dip, es decir, comprar el suelo. Escenario número 2, los aranceles continúan. Bueno, si los aranceles continúan, lo que tenemos que ver es cómo las empresas, por eso digo que esto no es un ataque macro, sino un ataque micro, se vuelven a relocalizar, cómo vuelven a establecer sus guidance para ver si pueden ser capaces de seguir produciendo en los países en los que están produciendo o tienen que localizarse a otros países. Desde luego, este escenario sería una ralentización económica y, por supuesto, no tengo muy claro que los índices hubieran cotizado bien esta asignación, porque yo creo que la gran parte del mercado ya prevé que se pueda llegar a una negociación
posterior en la cual se solucione, pero previamente están cubriéndose, ¿no?, contra un potencial escenario de ese 25%. Desde luego, si este escenario que yo digo del 25% se diera, entonces creo que el Standard & Poor's 500 todavía le quedaría una corrección de otro 20% y lo podríamos ver a niveles incluso del COVID, 3.500, 4.000 puntos. Ahí sería momento de compra, pero insisto que es un escenario bastante improbable porque Estados Unidos no puede hacerse la daiquiri así y creo que han conseguido sus objetivos, que es financiarse más barato y tener un dólar más débil, ¿no? No olvidemos que hace nada un euro se intercambiaba por un dólar en 1,02. Es decir, por cada euro conseguías 1,02 dólares. Ahora por cada euro consigues 1,10, 1,11 dólares. Estados Unidos ha conseguido tener un dólar más débil en muy poquito tiempo, lo cual favorece que otra vez vuelva a dinamizar el comercio mundial, ¿no? Estos son mis escenarios, mis tesis, y creo que en cualquier caso prepare los bolsillos porque estamos hablando de una buena oportunidad de compra. Bueno, muchísimas gracias a todos por este cuarto o quinto vídeo ya que estoy haciendo. La verdad es que la acogida ha sido muy especial y gracias por todos vuestros comentarios apoyando el canal. De verdad que son muy cariñosos muchos de ellos y esto pues me motiva a seguir más. Por favor, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Muchísimas gracias.